Andás? Bueno, bienvenidos. Campari, lunes a la noche. Vamos a empezar a charlar de libros, por lo menos de los libros que me gustan a mí. Hablamos de tres, ya hablamos en los episodios anteriores de tres de mis escritores preferidos. Hablé de Ian Banks, hablé de Asimov, hablé de Frank Herbert. Y ahora quiero hablar de uno de mis escritores preferidos. En el top 3 de mis escritores preferidos de todos los tiempos, tiene un libro que es Matadero 5, que está en el top 3 de mis libros preferidos, de los libros que más me impactaron en mi vida, y es el señor Kurt Vonnegut. El señor Kurt Vonnegut. Para mí, no simplemente un escritor de ciencia ficción, aunque tiene elementos de ciencia ficción, no es un escritor de fantasía, aunque tiene elementos de fantasía, no es un escritor de crítica social o de sátira social, aunque tiene una enorme cantidad de crítica social y de sátira social, es uno de los mejores escritores, si no el mejor escritor de habla inglesa de la segunda mitad del siglo XX. Sin dudas, sin dudas. Yo diría que es el mejor, el más profundo y el más original de los escritores americanos, por lo menos americanos, de la segunda mitad del siglo XX. Está ahí con Truman Capote y ahí con Thomas Wolfe o con J.D. Salinger. Pero tiene para mí lo que lo hace superior a Salinger o a Wolfe es que Kurt Vonnegut tiene una bibliografía mucho más pareja. Prácticamente no tiene libros malos. Todos los libros de Kurt Vonnegut son maravillosos. Tiene uno o dos libros flojos, pero igual hasta en los libros más flojos de Vonnegut podés encontrar cosas para realmente aprender. Mientras que Salinger es un gran escritor con muy pocos libros, escribe un libro cada 10 años, y Thomas Wolfe es un gran escritor muy desparejo. Creo que solo Truman Capote rivaliza como otro de los grandes escritores americanos, pero hay algo que me gusta más de Vonnegut. Truman Capote en el fondo tiene una ternura que es maravillosa, a pesar de lo duro que es en algunos de sus libros, como A Sangre Fría, por ejemplo, pero tiene una ternura, tiene como un perdón con sus personajes que Kurt Vonnegut no tiene. Kurt Vonnegut tiene ternura, pero es mucho más descarnado y es mucho más, no sé, es más crudo. Si yo tuviera que decir cuáles fueron los escritores que me impactaron en mi vida, que me impactaron, y en un punto que cambiaron mi vida, miren lo que les voy a decir, que me hicieron pensar distinto, porque un gran escritor puede lograr con un libro generar un cambio en uno. Uno se la pasa mirando televisión, pelotudeces, escuchando gente hablar, y es muy difícil que cambie la forma de pensar. Normalmente se instala en su pensamiento y encuentra motivos para discutir el pensamiento del otro. Pero un gran escritor logra hacernos entrar en la cabeza de otra persona. Y cuando uno camina los zapatos de otra persona, entonces recién ahí puede empezar a cambiar. Kurt Vonnegut es uno de los escritores que yo estoy seguro que marcó mi pensamiento. Otro puede ser William Golding, y bueno, no sé, y varios. Pero Kurt Vonnegut seguro es uno de esos escritores que realmente me tocó profundamente. No sé si lo conocen, es muy conocido Kurt Vonnegut por este libro, Matadero 5. Es uno de los grandes libros de la literatura inglesa y es un escritor que no está valorado en Estados Unidos por ahora con cómo debería ser valorado. De verdad, debería estar entre el top 3 de los grandes escritores del siglo XX. Sin embargo, no está tan valorado por este libro, Matadero 5, que es el más grande libro
no sé si el más grande, porque tiene grandes libros Kurt Vonnegut, pero es un enorme libro que escribió Kurt Vonnegut y es la primera vez que un americano, un escritor americano, le dice a los americanos la verdad en la cara. Matadero 5 es un libro que trata sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre un enorme crimen de guerra que cometieron los americanos del que no se habla. Se habla mucho de Hiroshima, se habla mucho de Nagasaki, pero como los americanos tienen una respuesta para Hiroshima y Nagasaki que es muy fácil, que es teníamos que hacerlo para evitar la guerra, permiten que se hable de esas dos tragedias, porque es una tragedia que tuvimos que realizar. Pero Dresde fue una tragedia gratuita que realizaron los americanos. Fue un crimen de guerra y por eso de Dresde no se habla en Estados Unidos. Y Kurt Vonnegut escribió este libro, Matadero 5, que habla sobre la masacre de Dresde y eso nunca, en el fondo, se lo perdonaron la intelectualidad americana. Por eso, a pesar que es un gran escritor de culto en los Estados Unidos, no tuvo el valoramiento de la inteligencia americana y todavía no lo tiene y no está en el panteón que debería estar. Vamos a charlar un poco de quién es Kurt Vonnegut o quién fue Kurt Vonnegut. Ah, está Félix Buenaventura, ¿qué haces? Ah, librazo, sí, un librazo. Kurt Vonnegut nace en 1922 en Estados Unidos, es de familia alemana, es de inmigrantes alemanes que vinieron a vivir a Estados Unidos, pero es cuarta generación de americanos. O sea, son inmigrantes que vinieron en la época del lejano oeste a hacer la América, como si hubieran sido los gauchos judíos acá en Argentina. O sea que es 100% americano. 4 generaciones de inmigrantes en Estados Unidos. Permiso. Nace creo que en Indiana o en uno de esos estados del centro americano, absolutamente americano, y tiene una vida idílica hasta que, por su edad, en el año 44 es llamado a la Segunda Guerra Mundial y va a combatir en la Segunda Guerra Mundial. Tiene apenas 20 años, 22 años, y va a la guerra en Europa. Ahí vive los horrores de la guerra, pero no los horrores que conocemos nosotros de libros o de películas. Él los vive de verdad. La frase, la cruzada de los niños, es una frase de Vonnegut, de este libro, y que después Sting hizo una canción con eso, The Children's Crusade, porque realmente Vonnegut se dio cuenta que la guerra la peleaban los niños. Todos tenían entre 18 y 20 años los que estaban ahí, y los adultos hacían las guerras que después morían los niños en esas guerras. En el año 44, a fines del 44, es tomado prisionero en Francia y es llevado a Alemania como prisionero de guerra. Allí está en Dresde, los llevan de prisionero a la ciudad de Dresde. Y en el año 1945 pasa el crimen de guerra, el genocidio de Dresde. ¿Qué es esto? La guerra ya estaba ganada, ya Alemania estaba totalmente destruida, era una cuestión de firmar el armisticio. Las tropas americanas habían arrasado por el oeste y las tropas rusas habían arrasado por el este, por lo que era una cuestión de tiempo de 2 o 3 días para firmar la paz. Ya los alemanes se rendían frente al paso de los americanos y había una ciudad que había soportado la guerra sin bombardeos, que es la ciudad de Dresde. Rarísimo, por su poca importancia estratégica, Dresde no había sufrido bombardeos. De todas las ciudades alemanas, que estaban todas destruidas, Dresde estaba en pie. Era una ciudad que estaba impecable. En 1945, un par de días antes de finalizar la guerra, Estados Unidos envió
el bombardeo más grande de la historia a la ciudad de Dresde, que se había rendido y que no tenía, no tenía importancia militar. La ciudad de Dresde fue aplanada, arrasada con bombas tradicionales, no atómicas, pero que arrasaron la ciudad de Dresde. Murieron cientos de miles de personas, de inocentes civiles, solamente por el capricho de no dejar una ciudad alemana sin bombardear. Nada más que esto. ¿Para qué? Para castigar a este régimen que se había alzado contra el mundo, pero para castigar al régimen mataron cientos de miles de civiles inocentes. Vonnegut estaba en Dresde durante el bombardeo y sufrió la destrucción de la ciudad y se salvó solamente porque estaba en un sótano, en el sótano de un matadero, por eso la novela se llama Matadero 5, apilando los cadáveres de las víctimas, y él como prisionero de guerra, junto con otros 6 prisioneros de guerra, tenían que apilar los cadáveres de las víctimas del bombardeo, y el edificio colapsó, obviamente porque fue arrasado, pero él, al estar adentro de ese sótano, en esta como un congelador gigante donde apilaban los cuerpos, se salvó junto con los otros 6 prisioneros de guerra. Fue una de las pocas personas que sobrevivieron el bombardeo a Dresde y nunca se lo pudo olvidar. En el año 69, muchos años después, sacó este libro, Matadero 5, que no es un libro que habla del bombardeo de Dresde, por supuesto, lo nombra, y no solo lo nombra, sino que lo cuenta desde adentro, pero es mucho más que eso. Es una de las mejores novelas pacifistas de la historia. Es una novela que habla sobre la condición humana, sobre la paz, sobre la guerra y sobre haber visto al diablo en los ojos. Esta novela causa una sensación tremenda. Sale en el año 69, en plena época de Vietnam, y hace un desastre. Es una novela que arrasa con todo, pero Vonnegut se convierte instantáneamente con esta novela en un escritor ícono de la contracultura americana, pero automáticamente es borrado de la cultura tradicional, digamos, de medios americana, como hasta lo llegan a atacar como antipatriota, traidor, bueno, toda esa serie de sarta de pelotudeces, y se mantiene como un ídolo contracultural y un escritor contracultural durante prácticamente toda su vida. Después, cerca de los fines de los 80, miren, Vonnegut es un héroe en las universidades americanas, un poco como Los Redondos en Argentina. Bueno, es un escritor como de Los Redondos de Estados Unidos, pero es esnoviado por la inteligencia americana. Y miren lo que pasa, y obviamente no es masivo. A fines de los 80, un comediante, ay Dios, ¿cómo se llama? Por favor, que hizo Back to School, un viejo comediante que tenía un club de comedia, el que hizo Back to School. Félix, si me estás mirando, por favor, decime el nombre de... ay, por Dios, se me borró. Bueno, este gran comediante, este viejo comediante, que había tenido un éxito en sus últimos años de vida, en la década del 80 hizo una serie de películas muy tipo Porky's, que le gustaban mucho a la gente, lo rescata a Vonnegut y lo pone en una de sus películas, como un cameo, así como en una película Woody Allen ay Dios, hoy no estoy para los nombres. Bueno, Rodney Dangerfield,
que era un gran comediante, ahí está, gracias Félix, Rodney Dangerfield, lo pone en una de sus películas y lo saca de este gueto contracultural en el que estaba y lo pone directamente en el mainstream masivo, pero el mainstream más masivo. Que yo les digo, una película de Rodney Dangerfield en esa época era una película de Francella, pero Francella en el mejor momento, masivo. Y el tipo que un día habría que hablar de Rodney Dangerfield y de tanto bien que le hizo la cultura, porque fue un tipo que descubrió grandes comediantes que no tenían nada que ver con el estilo de él, hace eso con Vonnegut y lo pone en el mainstream de nuevo, y en sus últimos años recibe parte del reconocimiento que se merece. Bueno, esta novela Matadero 5 es una novela que a mí me reventó la cabeza. Se las súper recomiendo, pero si quieren conocer a Vonnegut, pueden empezar con esta que se llama Las Sirenas de Titán, que es la primera novela de Vonnegut que le escribieron en el año 59 y es donde aparecen todos los temas que a Vonnegut lo obsesionan y que después van a crecer en Matadero 5, y el estilo particular de Vonnegut empieza a aparecer en esta novela, Las Sirenas de Titán. Y tengo que hablar un poco del estilo de Vonnegut y por qué me gusta tanto Kurt Vonnegut. Porque es mucho más que un simple escritor muy inteligente y con una gran profundidad para describir personajes y para satirizar las costumbres de la época. Es mucho más que eso. Es un gran escritor en cuanto al estilo literario. Escribe con un estilo nuevo en la literatura, muy influenciado por lo que es el beatnik y la poesía del beatnik, por William Burroughs tal vez, por Hunter S. Thompson en lo que es el periodismo, y escribe en un estilo donde cada párrafo de los libros de él es como si fuera un capítulo en sí mismo. Es algo que solo Kurt Vonnegut puede hacer. Nunca vi otro escritor que pudiera hacerlo bien. He visto mucha gente tratando de hacer muchas cosas, pero si uno lee los libros de Kurt Vonnegut, cada párrafo es como si fuera un pequeño cuento que se puede sostener en sí mismo. Escribe casi como poesía, pero en prosa, donde cada párrafo es un cuento y nos da otro párrafo, y los capítulos no son tan importantes, son simplemente una forma de ordenar estos pequeños capítulos, párrafos que crea Kurt Vonnegut. En Kurt Vonnegut el tiempo no tiene ninguna importancia. Sus historias no son lineales, aparecen múltiples personajes, múltiples tiempos, los tiempos se mezclan, la cronología cambia de estilos. Por eso digo, ¿es ciencia ficción? No lo sé, tiene elementos de ciencia ficción. Hay unos personajes que aparecen acá en Las Sirenas de Titán que después aparecen a lo largo de toda la obra de Kurt Vonnegut, que son los trafalmadorianos, que son una civilización, unos extraterrestres que a cada rato aparecen y vienen a jugar con nosotros, con los terráqueos. Muchos de los personajes de Kurt Vonnegut son secuestrados por los trafalmadorianos y cambiados de una época a otra. Escribe, en algunos párrafos estamos viendo este mundo de ciencia ficción con estos trafalmadorianos haciendo algo, y en otro párrafo estamos en Dresde en medio de la guerra en un estilo realista, hiperrealista. Parece Joseph Conrad contándonos una historia, una cosa terrible, y después volvemos a entrar en este mundo de los trafalmadorianos. Y Kurt Vonnegut nos permite conocer mundos desgarradores, pero realmente desgarradores, aterradores, pero cada tanto nos coloca paños fríos para que podamos pasar por esas historias. No olvidemos que estamos hablando de un hombre que no escuchó hablar del infierno, es un hombre que estuvo en el infierno, que lo vivió, que lo caminó y que lo sobrevivió. Y encima sale del infierno y en lugar de ser un hombre lleno de odio,
Kurt Vonnegut en el fondo es un humanista, y eso se ve en todos sus libros. Es un humanista que cree en el hombre, cree en que el hombre puede salvarse. No es cristiano, no es creyente, es ateo, pero es un ateo humanista. En uno de sus mejores libros, que es Breakfast of Champions, el Desayuno de Campeones, que es un libro que escribió ya sobre la década de fines de los 80, que es una crítica, una sátira social, pero tremenda a lo que es el medio pelo americano, que se levanta y dice desayuno de campeones, y se toman esos desayunos, se sienten que son gente vencedora, positiva, sana. Tiene una de las frases más hermosas, y que si yo no supiera que Vonnegut era ateo, diría que Vonnegut es creyente. Dice, uno de los personajes de Vonnegut, que es Kilgore Trout, que es un personaje recurrente de Vonnegut, que es él mismo, cuando aparece en sus libros, es un escritor medio loco, que aparece cada tanto en los libros. Kilgore Trout encuentra un graffiti que dice, ¿cuál es el sentido de la vida? Fácil. Somos los ojos, los oídos, los oídos y la conciencia de Dios. Estúpido. Miren qué hermosa idea que nos da Kurt Vonnegut sobre cuál es el sentido de la vida. Somos los ojos, los oídos y la conciencia de Dios. Lo que piensa Vonnegut es que si Dios no existe, nosotros debemos ocupar ese lugar. Debemos ser los ojos, los oídos, la conciencia de Dios. Debemos construir a ese Dios. Depende de nosotros ese Dios. Es un ateo humanista, es un hombre que cree en un sentido superior del hombre. No es un hombre que cree que el hombre es solo materia. Le da un sentido trascendente a la vida sin necesidad de creer en un Dios. Eso está presente en toda la obra de Vonnegut. Es algo que me admira de este hombre que realmente conoció el infierno y que sin embargo escribe estos libros tan duros muchas veces, tan graciosos, pues están llenos de humor los libros de Vonnegut, y en el fondo con, no diría una mirada optimista porque Vonnegut es muy, muy descarnado, pero sí una idea de que el hombre puede convertirse en ese Dios o en esos valores que la religión propone. Si no cree en la religión, seguramente Vonnegut cree en aquello que la religión aspira del hombre cuando es en el lado bueno de la religión, digamos, el lado luminoso de la religión. Acá voy a leer algo. Dice Félix que van a hacer una adaptación televisiva de Las Sirenas de Titán. Ah, mirá, por el creador de Community. Ah, mirá. Y Rick and Morty. Ah, bueno. Las Sirenas de Titán es un libro muy difícil y Vonnegut nunca estuvo bien adaptado. Hicieron una adaptación de Desayuno de Campeones con Bruce Willis como protagonista, que la verdad que Bruce Willis es un tipo que, al margen de las películas que ha hecho, que son muy buenas muchas, tiene una intención de hacer buenas películas. Cada tanto hace algún que otra apuesta por algo. Acá hizo una apuesta por Kurt Vonnegut, no salió del todo bien, pero por lo menos una apuesta. Es difícil Vonnegut, el estilo de Vonnegut es muy difícil de traducir al cine. Por ahí el de Rick and Morty, el director de Rick and Morty, podría llegar a hacerlo, pero lo veo complicado. Perdonen, Bueno, no quiero hablar de los libros en cuanto a no quiero spoilearle los libros, pero sí quiero decirle 3 libros que tienen que leer de Kurt Vonnegut y realmente les va a romper la cabeza. Empiecen con Las Sirenas de Titán. Empiecen con Las Sirenas de Titán para entender de qué se trata Vonnegut. Dejemos Matadero 5 para después. Vamos a guardarlo. Empiecen con Las Sirenas de Titán. Después, miren, un librito que sacó en la década del 80, a fines de los 80, que se llama Galápagos.
Maravilloso libro sobre también el hombre, la paz, la guerra, la destrucción del mundo o no, las posibilidades de evolucionar como hombres, el ser, el sentido de la vida y lo que lo persigue a Vonnegut a lo largo de toda su vida. Y después Matadero 5. Matadero 5, la obra maestra de Vonnegut y uno de los mejores libros escritos en idioma inglés por lejos. Les repito, para mí Vonnegut junto con Thomas Wolfe, William Golding, J.D. Salinger y Truman Capote son lo máximo de la expresión de la literatura en idioma inglés. Y después tienen una serie de libros, ya se han leído estos 3 libros y les ha gustado, bueno, entonces vamos, porque viene la panzada. Desayuno de Campeones, Breakfast of Champions, una maravilla de crítica social. Increíble libro. Después tienen Hocus Pocus, Buena Puntería, Barba Azul, todas obras maestras. Vonnegut, prácticamente todos los libros de Vonnegut son buenos. Jailbird, Pájaro de Celda, también obra de arte. Y esta otra de los grandes libros de Vonnegut, aunque les digo, todos son buenos, Cuna de Gato o The Cat's Cradle, porque Cuna de Gato, a veces las traducciones son horribles. Hablando de traducciones, Vonnegut es un escritor superior. No solo es un escritor maravilloso en cuanto a la temática que toca, ya les dije, sino en cuanto al estilo. Es un estilo muy particular. Yo sé que esto que voy a decir suena un poco snob, pero lo tengo que decir. Si ustedes manejan el idioma de inglés, traten de leerlo en su idioma original. Las traducciones son buenas, pero no captan la música de la poesía de Vonnegut. Así como pasa con Borges, cuando Borges lo traduce en otros idiomas, está bien, está muy bien, pero no capta la poesía de la música de Borges, que no solamente está escribiendo para darle un sentido a lo que dice, sino una musicalidad a lo que está diciendo. Vonnegut es así. Es un escritor que cada párrafo que uno lee es como si pasara por una experiencia. Y tengo que decirlo, en su idioma original es mucho más potente. Suena esnoviada, pido perdón si suena esnoviada, obviamente las traducciones son maravillosas y si no, está muy bien leerlo, hay grandes traducciones, pero si pueden, traten de buscarlo en su idioma original. Este es el último libro de novela que escribió, que se llama Timequake, o Terremoto del Tiempo, yo lo tengo en inglés, así que, pero Timequake, que también es una especie de autobiografía novelada, y después escribió Un hombre sin patria, que es un libro donde Vonnegut, enojado con George Bush, es como un libro de ensayos, que es el último libro de él, es un libro de ensayos enojado con lo que estaba pasando en Estados Unidos. Estamos hablando del año 2006, 2007, 2005, 2006, en plena guerra de Irak. Escribe este libro que se llama Un hombre sin patria, que es terrible, pero es un libro de ensayos, un libro donde él plantea su postura antiguerra y es un humanista socialista, Vonnegut. Les guste o no, él prefiere, después de haber vivido el capitalismo bien desde adentro, el socialismo. Y les voy a decir una cosa antes de cerrar sobre Vonnegut. Vonnegut es la mejor cara de Estados Unidos. Estados Unidos es un gran país que tiene una contracara a lo que vemos en las películas, que es una enorme cultura y una enorme inteligencia, sentido del humor, cultura, que no se ve reflejada en los medios en general. En la comedia lo vemos,
porque muchos grandes comediantes nos muestran esa otra cara de los Estados Unidos que tiene que ver con la inteligencia real, con ser inteligente, con ver las cosas, pero también en la literatura eso se encuentra, y Vonnegut es esa cara de Estados Unidos que también le hace mucho bien al mundo. Vonnegut es lo que Estados Unidos puede ser, y muchas veces es esa parte de Estados Unidos que vale la pena y que le puede hacer mucho bien al mundo. Por favor, lean a Vonnegut, háganse ese favor y después cuéntenme qué les parece. Bueno, gracias por escucharme. Siempre que hablo de estos grandes escritores siento que no le estoy haciendo honor al brillo, a la genialidad que tienen. Lo mejor que pueden hacer es leerlo y decirme ustedes qué piensan. Les repito, Las sirenas de Titán, empiecen por ahí, si quieren, o lean los que quieran. Galápagos, un libro fácil de leer y maravilloso de Vonnegut. Matadero 5, Cuna de Gato, Desayuno de Campeones. Bueno, googleen Vonnegut y háganse una fiesta. Muchas gracias, los veo el viernes. El viernes una charla con Nadia Chiaramoni. Chao.